mientras las decenas de personas entran. Hoy pedí a Ivonne si puede hacer una oración para la curación, porque pues hay bastantes personas que están delicadas de salud. Eso siempre, ¿no? Mi hermano está un poco indispuesto de salud. Irma, Irma es la amiga que entra todos los lunes aquí. Está también con COVID. La otra amiga que también entra, doña Elsa de Mejía, está enferma. Y no sé, mucha gente, ¿no? Entonces vamos a hacer una oración para la curación. He pedido a Ivonne que nos haga el favor. Cuando tú estés lista, adelante, Ivonne. Oh mi Dios, yo te pido por el océano de tu curación, por los esplendores del sol de tu gracia y por tu nombre, por medio del cual sometiste a tus siervos, por el poder penetrante de tu muy exaltada palabra y la potencia de tu muy augusta pluma, y por tu misericordia que ha precedido a la creación de todos los que están en el cielo y en la tierra, que me purifiques con las aguas de tu generosidad, de toda aflicción y dolencia, y de toda debilidad y flaqueza. Tú ves, oh mi Señor, a tu suplicante, esperando a la puerta de tu munificencia, y aquel que ha puesto sus esperanzas en ti, aferrándose a la cuerda de tu generosidad. Te suplico, no le niegues aquello que solicita del océano de tu gracia y del sol de tu amorosa bondad. Poderoso eres tú para hacer lo que te place. No hay otro Dios sino tú, quien siempre perdona, el más generoso. Bajaola. Gracias, Ivonne. En el nombre de Dios, pues, para que nuestros amigos que están enfermos pronto se recuperen, ¿no? Como los amigos que han estado asistiendo saben que en las últimas, esta es la cuarta sesión de una secuencia de historias acerca de los 40 años de la misión profética de Bahá'u'lláh, ¿no? Entonces hemos ido contando ciertas anécdotas. No es como contar la historia en forma completa, sino que vamos a tomar algunas anécdotas y contarlas, ¿no? Anécdotas que son emotivas, son interesantes o que son importantes o que aclaran algún punto, ¿no? Entonces en las sesiones anteriores vimos que Baha'u'lláh, desde que comenzó el movimiento del Bab, el precursor de Baha'u'lláh, Persia, donde todo esto surgió, fue agitado, tremendamente agitado, ¿no? Y el gobierno de Persia y el clero, es decir, los religiosos, los sacerdotes, comenzaron a luchar contra esta nueva fe. Mataron al Bab y sometieron a Baha'u'lláh a 4 meses de prisión, no en una prisión normal, sino en un calabozo oscuro y nauseabundo, lleno de fango, que se llama la fosa negra. En el idioma original se le dice Siah Chal, que significa literalmente el hoyo negro o la fosa negra, ¿no? Era un calabozo, un lugar pestilente donde no entraba un solo rayo de luz porque tenía una sola entrada y no tenía salida por el otro lado para que circulara el aire, sino que el aire
y la luz no entraba porque la entrada eran 3 hileras de gradas en zigzag, ¿no? Entonces no había un lugar de donde la luz entrara, era oscuro, era bien feo. Entonces ahí tuvieron a Baha'u'llah 4 meses en ese lugar llamado Siahchal. Ya hemos puesto ahí algunas imágenes, ¿no? Aunque no hay fotos del Siahchal, no hay muchas fotos del Siahchal tal como era originalmente, ¿no? Pero hemos mostrado algunas imágenes que hoy también vamos a volver a mostrar. Ahora, esta noche yo investigué cuál fue el destino de Siahchal, o sea, de ese lugar. ¿Qué pasó después con ese lugar? Y encontré que muy interesante todos los acontecimientos en ese, precisamente en ese espacio, en ese lugar donde encerraron a Baha'u'llah. Entonces, vamos a contar, ¿no? Todo esto esta noche. Antes quisiera, como el tema va relacionado con el Islam, quisiera que viéramos un poquito sobre los personajes del Islam, porque va relacionado con el cuento de esta noche, con la anécdota de esta noche. Entonces vamos a exponerlo en forma muy breve. El Islam, así como el cristianismo se divide en católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos y no sé cuántas sectas más, entonces también el Islam se divide en diferentes sectas, ¿no? Una de esas sectas, la que abunda en Irán, de donde surge la fe Bahá'í, es la secta chiita, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las figuras de la secta chiita del Islam? Obviamente la figura principal en el Islam es Muhammad, o sea, Mahoma. Mahoma es una como adaptación del Muhammad al idioma español. Vamos a ver aquí quiénes eran las figuras del Islam chiita. En el Islam, obviamente, Muhammad, Mahoma, es la figura principal, es el mensajero, ¿no? Es el equivalente de Moisés en el judaísmo o Jesús en el cristianismo, ¿no? Ese es Muhammad. Pero Muhammad tuvo una hija que se llamaba Fátima, que era, digamos, también un personaje sagrado para los musulmanes chiitas, la hija de Mahoma. Además, Fátima fue la hija menor de Mahoma y fue la única hija de Mahoma entre todos sus hijos, la única que dejó descendencia. Entonces, si alguien dice que es descendiente de Mahoma, pues también es descendiente de Fátima, porque Fátima fue la única hija de Mahoma que dejó descendencia. Por cierto, el Bab y Baha'u'llah descienden de Mahoma, obviamente a través de Fátima, su hija. Fátima se casó con Imam Ali. Mahoma tuvo 11 sucesores con un 12avo que no existió, ¿verdad? No llegó a existir, pero existe nominalmente en papeles. Ya vamos a explicar cómo. Entonces, después de Mahoma, sus sucesores para la rama chiita del Islam son los 12 imams. Ali, Hassan, Hussein, ahí, si ustedes quieren memorizar los nombres, ahí está, pueden capturar esa pantalla o pueden buscarlo en internet, ¿no? Eran 11 imames que existieron, nacieron, vivieron, y casi todos ellos, yo creo que todos ellos fueron martirizados, todos ellos fueron asesinados por los musulmanes sunitas, que eran los enemigos de los musulmanes chiitas. El último de ellos, que aquí ve Imam Mehdi o Qaem, o supuestamente su nombre de pila también era Muhammad.
igual que su abuelo, que dicen que nació y se ocultó, pero en realidad nosotros creemos que nunca llegó a existir el tal imam. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para ver si se ha entendido. Sí, ¿verdad? Se ha entendido. Vale. Ahora vamos a ver, así como en el cristianismo se espera a un regreso, una segunda venida de Cristo, ¿no? En el judaísmo se espera a un Mesías. ¿A quién están esperando los musulmanes chiitas? Vamos a ver. Entonces, a eso lo llamamos retorno, ¿verdad? Porque generalmente los mensajeros de Dios a veces dicen que va a venir otro, pero a veces dicen que yo voy a volver a venir, voy a regresar, voy a retornar. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿no? Porque venga quien venga, trae el mismo espíritu que el que vino hace 1000 años o hace 800 años. Entonces vamos a ver los musulmanes a quién están esperando. Este es el mismo cuadro que acabamos de ver, ¿no? Donde está Muhammad. En el caso del Islam, no es Muhammad el que va a regresar, ¿no? En el cristianismo, Cristo mismo es el que se supone que va a regresar. En el caso del Islam, no es Muhammad el que va a regresar, sino que los retornos son el Imam Hussein, el tercer imam, y el último que se supone que se ocultó. Que nosotros sostenemos que nunca nació tal imam, sino que simplemente hasta 11 existió y el 12º iba a venir después. Entonces, para nosotros, los bahá'ís, el 12º imam que los chiitas esperan es el Bab. Y Baha'u'lláh es el regreso del tercer imam. Y obviamente el Bab apareció antes que Baha'u'lláh. Y así ellos tienen contemplado que el regreso de Mehdi o Qaem lo llaman de diversas maneras, ¿no? Ese regreso va a ser antes del retorno de Imam Hussein. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Entonces, sí. Los musulmanes chiitas están esperando 2 retornos, ¿no? Ahora, también hay algo interesante, ¿no? El Imam Hussein que están viendo ahí, Imam Hussein, todos estos imam fueron martirizados. Unos en el campo de batalla. Bueno, el Imam Hussein fue martirizado en campo de batalla, en una guerra santa. Los demás, la mayoría fueron envenenados. Otros asesinados así con espada, pero no en batalla, sino que alguien llegó a matarlo, como el Imam Ali, por ejemplo. Entonces, pero hay una cosa, que el Imam Hussein se le llama el señor de los mártires, el Seyyed de los mártires. O sea, para el Islam chiita no hay persona más venerada que Imam Hussein. Hay mucha devoción hacia Imam Hussein y tiene una semejanza con el personaje bíblico que se llama José, ¿no? ¿Qué pasó con José? José fue traicionado por sus propios hermanos. Imam Hussein fue martirizado por los hermanos, pero no hermanos de papá y mamá, sino que por los hermanos musulmanes, ¿no? Porque los propios musulmanes, pero de la rama sunita, fueron los que asesinaron a Imam Hussein en un episodio muy trágico, muy trágico.
Entonces, Baha'u'llah también fue traicionado por su hermano, Mirza Yahya. Así se llamaba el hermano de Baha'u'llah, a quien Baha'u'llah crió, pero al final este hermano se le rebeló y quiso ocupar el lugar de él y le hizo la vida imposible e intentó matar a Baha'u'llah y lo intentó envenenar 2 veces. La segunda vez lo logró y Baha'u'llah casi se muere, y esa historia lo vamos a contar más adelante en esta misma serie. Entonces, Baha'u'llah fue traicionado por su hermano, Imam Hussein fue asesinado por sus hermanos musulmanes, y José también casi fue vendido, y lo iban a matar, pero al final no lo mataron, pero lo vendieron a los egipcios como esclavo, ¿no? Entonces, esa semejanza hace que tanto Imam Hussein como Baha'u'llah se consideren como retorno de José. Y considerar que cuando la Biblia y el Corán hablan de José, están también simbólicamente hablando de Imam Hussein y están simbólicamente hablando de Baha'u'llah. Y en el Corán hay una sura, hay un capítulo que se llama Capítulo de José, y que es de los capítulos más interesantes, más importantes y más sagrados del Corán. Bueno, este es más o menos para tener una pequeña idea. Este es, digamos, entonces los retornos en el Islam chiita son el 12º imam, que según ellos nació y se ocultó, que según nosotros nunca nació, ¿verdad? Pero que iba a venir como prometido, ¿no? Y el otro es el retorno de Imam Hussein, que es para nosotros los Bahá'ís, esa profecía se cumple en la persona de Baha'u'llah. Cabe mencionar que el Imam 12 supuestamente se llama Muhammad, pues el Bab también se llama Ali Muhammad. El tercer imam, cuyo regreso es Baha'u'llah, se llamaba Hussein, pues Baha'u'llah también se llama Hussein Ali. Entonces, no solamente en forma simbólica se cumple el retorno de Hussein, también en el nombre se cumple ese retorno. Ahora, si no hay observación, vamos a pasar así rápidamente al tema del retorno según los musulmanes sunitas. ¿Quién sabe a quién están esperando los musulmanes sunitas? Porque ellos no creen en los 12 imames. Entonces ellos, imposible que estén esperando al imam número 12 y al imam número 3, ¿no? Entonces no tiene sentido. Ellos no creen en los 12 imames. Ellos creen en Mahoma y hasta ahí, ¿no? Y en el Corán, obviamente. Pero en el imam Ali, Hassan, Hussein, todos ellos no creen ellos. Entonces mucho menos van a creer en el retorno de uno de ellos o los dos. Entonces, los musulmanes sunitas se supone que están esperando a un Mehdi cuyo nombre coincide con los chiitas, pero los chiitas consideran que Mehdi es el 12º imam. Los sunitas no creen en los imam y por lo tanto simplemente Mehdi es un prometido. La palabra Mehdi quiere decir aquel que es guiado. Se entiende por Dios, ¿no? O sea, literalmente significa la persona que es guiada, pero se entiende que aquí es aquel que es guiado por Dios, es decir, así como todos los mensajeros de Dios, ¿no? Moisés, Jesús, Mahoma, el Bab, Baha'u'llah, ellos no hacen nada por ellos mismos, sino todo lo que hacen es porque Dios los guía, Dios les ha dado esa sabiduría como para que ellos puedan guiar a la humanidad.
Pero lo interesante, que probablemente algunos de ustedes no sabían, o tal vez sí, que los musulmanes sunitas también esperan el regreso de Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver, también de paso vamos a ver, porque hemos visto que en todas las religiones la figura sagrada, la figura central, digamos, es una, ¿no? En judaísmo, por ejemplo, si bien hay un montón, decenas de profetas, ¿no? Y cada uno tiene su libro, pero la figura central es una, no dos. Moisés. En el cristianismo hay discípulos, hay mártires, creyentes, hay un montón de historias, pero la figura santa y sagrada es Cristo, ¿no? En la fe Bahá'í hay dos figuras, el Bab y Baha'u'lláh. ¿Y por qué? El Bab quiere decir la puerta, ¿no? Y Baha'u'lláh significa literalmente la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver si... A ver. Ahí está Ivonne todavía. Sí, todavía. ¿Nos puede hacer el favor de leer así despacito estos versículos de la Sagrada Biblia que son tomados del libro de el profeta Ezequiel? Antes de que leas, voy a decir un par de datos acerca de Ezequiel. Obviamente no puedo dar cátedra acerca de la historia, ¿no? Son datos que pues hace pocos días investigué y ahí está, ¿no? Ustedes mismos lo pueden comprobar. Ezequiel, su nombre significa Dios es mi fortaleza. Eso significa la palabra Ezequiel. Fue, según la Biblia, uno de los profetas hebreos, es decir, un profeta de los tiempos de la fe judía, digamos, ¿no? Que vino en el tiempo de vigencia de la fe judía. Este profeta apareció como en el siglo VI, o sea, 500 y pico antes de Cristo, ¿no? Entonces ahí fue su ministerio, fue un sacerdote profeta, ¿no? Lo interesante es que este profeta no vivió en Israel, como pues generalmente uno espera, ¿no? Que un profeta viva en Israel, en alguna parte de Israel, por el río Jordán, por, no sé, por el Monte Carmelo, etcétera, ¿no? Pero no. ¿Dónde vivió Ezequiel? Ezequiel vivió en la época en la cual los babilonios, ¿no? La cultura de Babilonia había conquistado a los judíos y había llevado al cautiverio a muchos de ellos, entre ellos Ezequiel. O sea que Ezequiel, su ministerio lo ejerció en Babilonia, no en Israel. Y murió ya cuando Ciro el Grande, o sea, Kurosh, Ciro el Grande conquistó Babilonia y liberó a los judíos, ¿no? Y los trató bien. Entonces, después de esa batalla, de esa conquista, fue que Ezequiel murió. Es decir, todavía logró vivir no sé cuántos años durante la, ¿cómo se dice? La ocupación, ¿no? De los persas. Entonces, eso se lo digo para que sepan dónde está ubicado Ezequiel cuando dice esas palabras. En cuanto Ivonne termine de leer Ezequiel capítulo 43, y ahí están los numeritos, ¿no? Entonces, en cuanto termine de leer ella, yo les voy a mostrar el mapa.
Adelante. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Ok, gracias, Ivonne. Este es Ezequiel, ahí dice 43. Ezequiel, desde unos 3 capítulos o 4 antes, comienza a decir una serie de cosas acerca del templo. Ustedes pueden buscar, no sé si 39, 40, por ahí comienza a contar, y esta es como la continuación. Por eso que aquí dice, me llevó luego, porque se supone que uno está leyendo desde antes, no lleva el hilo. Pero lo interesante es esto. A ver, vamos a admitir. Lo interesante es esto. Este es el mapa de una parte de Medio Oriente, ¿no? A la derecha está Irán. A la derecha, arriba, está el mar Caspio, ¿no? Que es norte de Irán y frontera con Rusia y todo eso. Donde hay un círculo amarillo, hay más o menos por ahí está Bagdad, capital de Irak, donde estuvo Baha'u'lláh en 1853. Es decir, Baha'u'lláh, cuando salió de la fosa negra, del calabozo, cuando salió de ahí, que estuvo en 1852, de agosto a diciembre, ya en enero tuvo que abandonar Irán. Irán queda al oriente, al este, ¿no? De ese círculo amarillo. Entonces, desde oriente llegó a Bagdad. Pero Bagdad es donde antes era Babilonia. Y está entre los dos ríos. Ustedes ven ahí dos ríos. Uno que yo lo repinté de color rojo, que es el río Éufrates, y el que repinté con color azul a la derecha es el río Tigris. Entonces Baha'u'lláh estuvo ahí cerca del río Tigris. Allá declaró su misión. Ahí vivió 10 años. Y el profeta Ezequiel, ¿dónde estuvo? Por ahí. No sé exactamente a cuántos kilómetros, ¿no? Pero en ese mismo lugar estuvo el profeta Ezequiel cuando tuvo esa visión, cuando estuvo diciendo esa profecía, ¿no? Entonces está diciendo que la gloria de Dios, Baha'u'lláh significa la gloria de Dios, literalmente. Venía de una puerta desde el oriente. Y si ustedes ven, esa flecha que aparece ahí a la derecha muestra de dónde venía Baha'u'lláh. Baha'u'lláh venía de oriente a occidente, es decir, de Irán a Irak. Y venía exactamente desde donde Ezequiel había tenido aquella visión, ¿no?
vamos a ver una cosa. Vamos a pedir si siempre, no sé si Ivonne todavía está ahí para que nos haga el favor de leer la misma cita bíblica, yo nada más cambié las palabras. Ahí está, Ivonne. No creo que tuvo que salir porque ella iba a tener a las 8 una reunión. No sé si Beatriz puede hacer el favor de leer. Es el mismo versículo, los mismos versículos bíblicos, solo que donde dice la puerta, yo lo cambié y puse el Bab, porque el Bab significa la puerta. Y donde dice gloria de Dios, yo puse Bahá'u'lláh. Ok, con gusto. Adelante. Me llevó luego al Bab, el Bab que se abre en Persia, y he aquí Bahá'u'lláh que venía de Persia, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi en Bagdad. Y me postré sobre mi rostro. Y Bahá'u'lláh entró en la casa por la vía del Bab, que daba a Persia. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que Bahá'u'lláh llenó la casa. Aquí, gracias Beatriz. Aquí no es que haya querido yo cambiar los versículos bíblicos. Obviamente no se puede hacer eso. Nada más estoy presentando lo que yo entiendo al leer esos pasajes bíblicos, ¿no? Sustituí puerta por su equivalente, el Bab. Oriente, Persia, porque donde estaba Ezequiel, Persia quedaba al oriente. Y a la orilla del río Quebar, que ahorita no he podido investigar exactamente dónde era, pero se asume que era un río que daba al río Tigris, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Habrá sido más o menos en Bagdad donde él estuvo teniendo esas visiones, ¿no? Entonces, por eso es que hay dos figuras, ¿no? Que en este tiempo, en lugar de venir una sola figura, tiene que venir dos. La figura principal, Bahá'u'lláh, viene a través de una puerta que es el Bab. Entonces, así como, por ejemplo, cuando Jesús se presentó, antes de él apareció un Juan el Bautista, ¿no? Que comenzó a anunciar la pronta llegada del Mesías, ¿no? Pero Juan el Bautista fue un tipo profeta menor, ¿no? Mientras que el Bab es un profeta mayor. Entonces, o sea, tiene otro rango, ¿no? Es decir, en esta era, en la era Bahá'í, hay dos manifestaciones de Dios, dos mensajeros de Dios que han venido entre los dos a fundar la fe Bahá'í. Entonces vamos a ver, en resumen, nosotros los Bahá'í lo llamamos manifestaciones gemelas, ¿no? Porque hoy apareció doble manifestación de Dios, doble mensajero, ¿no? De Dios, en lugar de uno, el Bab y Bahá'u'lláh. Ezequiel lo llama la puerta y la gloria de Dios, ¿no? Los chiitas están esperando a un tal Mehdi y un tal Imam Hussein. Los sunitas están esperando a un tal Mehdi y al regreso de Jesucristo. Y para nosotros los Bahá'ís eso se cumple en las personas del Bab y de Bahá'u'lláh. Y además de todo esto, Bahá'u'lláh no solamente era el retorno de Imam. ¿De qué Imam era? Hussein, ¿verdad? Pero también Bahá'u'lláh se llamaba Hussein. Es decir, se cumplen las dos cosas.
¿Hasta ahí alguna observación? ¿Pregunta? Entonces yo me pregunto, si encerraron a Baha'u'lláh en el Siahchal, simbólicamente están hablando de que encerraron a Hossein en el Siahchal, ¿sí o no? Porque es el retorno. Es simbólico, ¿no? No es que la persona de Hossein haya regresado. Es simbólico. Es simbólico. Entonces, si sometieron a Baha'u'lláh a 4 meses de una prisión intensa en un lugar oscuro y nauseabundo, entonces es como que lo mismo lo hubieran hecho con Hossein, ¿no? Ahora vamos a ver. Una opinión, el tema sobre lo que se está tratando. Mira, está generalizada la idea, tanto para el cristiano como para el musulmán o el budista y etcétera, que la llegada del Mesías para ellos, o el retorno del fundador de su religión, va a ser gloriosa y sin dificultades y exitosa desde todo punto de vista, ¿no? No va a tener ni persecución, ni sufrimiento, ni obstáculos, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero curiosamente, pues las manifestaciones divinas, gracias a sus seguidores más estudiosos, sus teólogos más respetados, son ellos los que infringen sufrimiento y persecución al Mesías subsiguiente, ¿no? Lo que tú estás leyendo, las profecías de la Biblia, pues es un lenguaje alegórico, muy velado, que fácilmente se puede, para no hacerse problemas, la mayoría de cristianos lo acepta literalmente, no le encuentra mayor entendimiento, no hace reflexión al respecto, cree que va a ser exactamente así, que el sol se va a detener, que las estrellas se van a caer y que los malos van a ser derrotados y los buenos, que son ellos, van a ser salvados. Pero eso nunca ha ocurrido, ni siquiera en la manifestación de Baha'u'lláh se ha visto que haya habido una excepción en respetar la vida de la manifestación divina y la vida de los creyentes, ¿no? Si la prueba misma es, bueno, la historia está plagada de persecuciones tremendas, pero al mismo tiempo el cumplimiento de las profecías, cuando las personas tienen interés en poderlas leer y conversar, se les puede explicar cómo es que esas profecías significan no lo que aparentan, sino tiene verdades profundas. Gracias. Gracias, Humberto. Sí, toda la razón, ¿no? La razón por la cual los judíos no aceptaron a Cristo y los principales sacerdotes judíos, más el Imperio Romano, asesinaron a Cristo, lo martirizaron, lo crucificaron en la forma más humillante posible para esa época. ¿Cuál es la razón? La mala interpretación de las profecías judías. Ellos estaban esperando un Mesías poderoso que haga prevalecer a los judíos por encima del resto de la humanidad. Y sucedió lo contrario, ¿no? Ahora, 2000 años después, son los cristianos los que están esperando a un regreso de Cristo en tal gloria que venga a darle golpe de estado a todos y convertir a todos en cristianos, ¿no? Cosa que tampoco va a suceder, ¿no?
Y hoy los Mesías han venido en forma de dos personas que nadie se imaginaba, ¿no? El Bab y Bahá'u'lláh. Ahora, obviamente el tema de hoy no era exactamente la profecía. Yo nada más mencioné esto para relacionar la figura de Bahá'u'lláh con la figura de Hossein. Hossein, como ya les mencioné, es el personaje más venerado del Islam chiita, ¿no? Vamos a ver. Entonces quedamos que si sometieron a Bahá'u'lláh al Siahchal, están sometiendo al retorno de Hossein al Siahchal. Entonces vamos a ver de qué manera el imam Hossein cobró venganza. En la invitación que les mandé para esta reunión ponía una cita bíblica donde Dios te dice que no tienes que tomar la venganza en tus propias manos, sino que dejar esto en manos de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver qué hizo Dios como venganza de todo lo que habían hecho a Bahá'u'lláh, no en general, sino específicamente en ese lugar que se llamaba, ¿cómo se llama? Siahchal. Esta es una foto de Teherán, la capital de Persia en ese tiempo, y hoy se llama Irán. Es más o menos una foto para que ustedes tengan idea de cómo era el Teherán alrededor de esa época. Yo en realidad no sé en qué año habrá sido tomada esta foto, pero sí, es una foto antigua. Y esta foto ya la vimos, es una foto, se supone que es de la entrada del Siahchal, que dice que eran tres filas, tres hileras de gradas, ¿no? En zigzag, de tal manera que bajaban unos tal vez 40 metros bajo el suelo, y ya cuando llegaban al espacio donde era la prisión, allá no llegaba un solo rayo de luz, ¿no? Entonces con lámpara estaba encendido el lugar. Esta es la ubicación, digamos, desde aérea, ¿no? Ahí donde está el círculo rojo. Ahí se ve un espacio a la derecha del círculo rojo donde hay, ¿cómo se llama? Árboles. Ese era el palacio del Shah, ¿no? Y aquí donde hay adentro del círculo, ahí es donde quedaba el Siahchal. El Siahchal ahorita no existe, ¿correcto? Ahorita eso no existe, ha sido destruido. Pero precisamente vamos a ver qué han hecho en su lugar. Pero antes de ver qué han hecho en su lugar, vamos a hablar un poquito del duelo que los musulmanes chiitas suelen tener para conmemorar, ¿no?, el martirio de Imam Hossein. El martirio de Imam Hossein es en el día 10 del primer mes lunar musulmán. Pero como son años lunares, no tiene un equivalente en el calendario gregoriano. Esas fechas van corriendo para atrás, ¿no? Por ejemplo, este año el martirio de Imam Hossein va a ser el 8 de agosto, ¿no? El año pasado fue el 19 de agosto. El próximo año va a ser como, no sé, como 27 de julio más o menos. Y así, ¿no? Cambia. ¿Por qué? Porque el año lunar tiene menos días. Bueno, pero ese no es problema ahorita para discutir, ¿no? Imam Hossein es el mártir más trágico, ¿no? Y es el personaje más venerado del Islam chiita. En el aniversario de su martirio, grupos de musulmanes salen a la calle a recitar versículos del Corán en las mezquitas. Los sacerdotes suben al púlpito a estar dando sermones, pero lo más interesante
es que grupos de personas, generalmente hombres, ¿no? Pero también es probable que en alguna parte las mujeres salen a la calle a golpearse el pecho en el nombre de Imam Hussein. Golpean el pecho como para infligirse daño a sí mismo, dolor, sentir ese dolor, ¿no? Y algunos hacen algo todavía peor. Estos, por ejemplo, que están viendo en la foto, se están golpeando la cabeza y repitiendo el nombre de Imam Hussein. Es como para sufrir el calvario que sufrió el Imam Hussein. Aquí están viendo cadenas. Lo que está arriba, esa foto lo tomaron cuando las manos estaban arriba, pero en realidad lo que hacen es golpearse la espalda, ¿no? A este lado y al otro lado, y repiten el nombre de Hussein, 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 Hussein. Se golpean tanto hasta que se pone morado su espalda y hasta puede salir sangre. Es tanta la devoción que muestran ellos y tanto que se ha degenerado esa muestra de devoción hacia la figura de Imam Hussein. Entonces, así como Imam Hussein fue un mártir, pues Baha'u'lláh no fue mártir, no lo mataron, pero sí fue sometido a mucho calvario, a mucho sufrimiento. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Siachal? Esta foto es una foto de Siachal, pero no cuando era Siachal, cuando ya habían construido, no sé si logran ver en la parte superior, como un domo que es de lona. En lugar del Siachal hicieron una construcción, o sea, rellenaron el Siachal. Aquí está. Esto es lo que construyeron sobre el terreno donde estaba Siachal. Lo que están viendo ustedes no es foto, sino es una pintura, pero así era, ¿no? Como ven, arriba tiene un domo y abajo tiene espacio probablemente para que 4,000, 5,000 personas se sienten ahí. ¿Cómo se llama este lugar? Se llama, ahí está el nombre, Tekie Doulat. ¿Y eso qué significa? Tekie significa el lugar de duelo. El lugar de duelo por Imam Hussein. Lugar de duelo por Imam Hussein. ¿Qué quiere decir Daulat? Gobierno. Entonces, este espacio fue construido un edificio muy moderno, al estilo de Royal Albert Hall en Inglaterra, que en ese tiempo era, digamos, una hazaña de arquitectura de los ingleses. Entonces el Nasser ad-Din Shah, el mismo que ejecutó al-Bab y el mismo que mandó a Baha'u'lláh en este espacio que están viendo 4 meses al calabozo, él mismo ordenó la construcción de un lugar donde los del gobierno y el pueblo en general iban a llorar en el duelo por Hussein. Este es lo primero que sucedió con ese lugar, que a mí me parece interesante, ¿no? Porque Baha'u'lláh era Hussein, regreso de Hussein para los chiitas. Y ellos en ese lugar lo maltrataron. Y después ellos mismos en ese lugar construyen un espacio como para llorar por Imam Hussein, ¿no? Entonces, este es el primer punto interesante. De tal manera que el espacio donde Hussein fue encerrado, ahora se convirtió en un espacio donde lloran el martirio de Hussein en su aniversario. Este es el primer punto. ¿Está claro?
Ahora vamos a ver el segundo punto. La semana pasada estuvimos viendo de que Nasreddin Shah, el monarca de Persia, ¿no? Que fue el que ejecutó al Bab y fue el que encerró a Baha'u'llah 4 meses en ese espacio, Siachal, y fue el que después lo liberó, pero con tal de que se fuera del país, lo exilió a Irak, ¿no? Ese Shah, vimos que al final, décadas después, fue asesinado. Fue asesinado en un momento en el cual él no lo esperaba, ¿no? Porque era relativamente, no era joven, pero no estaba en una edad, no estaba muy anciano como para estar preparados para su muerte. Tenía 65 años y lo asesinaron. Cuando lo asesinan, pues aquí está una foto, esta sí es foto verídica, de cuando llevaban el cadáver de él en las calles aledañas al Siachal, ¿no? Estaban trasladando su cuerpo para el lugar donde iba a estar. Como aquí lo llaman, velándolo, ¿no? ¿A dónde creen que lo llevaron a velar? Adivinen. ¿A dónde lo llevaron? El cuerpo de Nasreddin Shah, ya muerto, sin vida, lo llevan a ese mismo lugar que se llamaba Tekie Doulat, que estaba encima del Siachal. O sea que el Siachal cobró esta segunda venganza, ¿no? De que el cuerpo de Nasreddin Shah, que había sido el verdugo, fue velado sin vida en ese mismo lugar. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Interesante, ¿no? Ahí está, es otra foto igual, verídica de ese. Sorprendente. Muy interesante, ¿no? Entonces, hasta el momento ya vamos viendo 2 puntos. Uno, que el lugar fue utilizado para golpearse el pecho y la cabeza y sufrir el dolor de Imam Hussein, o sea, cuyo retorno es Baha'u'llah, y que ahí había sido sacrificado, pues ahí había sido maltratado. Y en segundo lugar, el cadáver del mismo que tanto daño hizo a los babíes y a los bajáis, pues su cadáver llegó a velarse en ese mismo lugar. Vamos a ver. 3. ¿Algún comentario? No. Vamos a ver el tercer punto. Es sorprendente esa historia y cosas que parecen bien contradictorias, ¿verdad? Y chocantes, ¿verdad? Interesante todo eso. Sí, la verdad es que pone el pelo de punta, ¿no? ¿Cómo es que, por qué tenían que construir ese espacio ahí? Para llorar por Imam Hussein. Es decir, se sentaban encima de donde había sufrido Baha'u'llah a llorar por Baha'u'llah, por Imam Hussein. Punto 3. La caída de la dinastía. Esa palabra rara que ven ahí, Qajar, así se llamaba la dinastía de esos reyes, ¿no? La dinastía así se llamaba, Qajar. Obviamente esa dinastía no iba a ser eterna, iba a caer en algún momento. Vamos a ver cuándo es que cayó la dinastía. Esto es también interesante. Bueno, antes de ver cuándo,
Vamos a ver aquí una foto. En esta foto que están viendo aquí, hay un grupo de individuos en el año 1925. A Bahá'u'lláh lo sometieron al Siahchal en 1852. Aquí estamos hablando de ¿cuánto? 73 años después, ¿no? En 1925, una nueva dinastía Pahlaví derrocó al régimen de esos reyes, ¿no? Que habían maltratado tanto al Bab y a Bahá'u'lláh y a todos habían asesinado a decenas de miles de bahá'ís. En 1925 fue, ¿cómo se dice? Derrocado, ¿no? Y en 1925 llaman a la Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Constituyente son los representantes del pueblo, ¿no? Que llegan ahí, anuncian la caída oficial de la dinastía Qajar y hacen una nueva constitución que antes ni existía, ¿no? Y abren una nueva dinastía, 1925. Y ahí en esta foto, en la primera fila de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. La quinta persona, pura coincidencia, ¿no? Era un bahá'í que obviamente no tenía nada que ver con la Asamblea Constituyente ni con la política, sino que era un taquígrafo, ¿no? Que documentaba el evento y era un bahá'í, ¿no? Entonces, ¿dónde creen ustedes que fue el lugar donde anunciaron la caída de la dinastía Qajar? ¿En qué lugar? Aquí está otra foto, ¿no? Aquí es la foto de cuando el nuevo rey, ya de la nueva dinastía, se está juramentando. ¿Dónde es? ¿El Siahchal? Sí, exactamente ahí. En el mismo lugar donde esa dinastía tanto daño hizo a Bahá'u'lláh y a los bahá'ís, ahí mismo anunciaron la caída de su dinastía. ¿Correcto? Ese era el punto 3. Ahora, el punto 4 ya no tiene que ver con el Siahchal, sino que dicen, de esto no se ha podido encontrar en los escritos del Bab, pero dicen que el Bab había dicho que después de la declaración de él en 1844, después de 1000 meses lunares, esa dinastía iba a caer. Eso dicen, ¿no? Pero es algo que ha pasado generación tras generación verbalmente. No se ha podido encontrar donde esté escrito que el Bab dijo eso, ¿no? Los creyentes decían. Entonces, no le vamos a dar el 100% del crédito, pero no deja de ser un dato interesante, ¿verdad? Entonces, si ustedes calculan, la declaración del Bab fue
en 1844, pero según los meses lunares de los musulmanes fue en 1260. Ese 1260 también ya lo hemos visto en varias profecías, ¿no? Entonces en 1260 el Bab declaró su misión y en 1925, que coincide con el año 1343 lunar, ocurrió la caída de la dinastía. Más o menos en marzo de ese año se cumplían, según mis cálculos, los 1000 meses lunares que iban a durar según la profecía del Bab. Y ellos cayeron en diciembre de ese año, es decir, fue todavía 1000 y unos meses más. Entonces, este es otro dato interesante, pero repito, no es algo de que yo les pueda decir en qué parte está escrito esa cita, sino que es algo que verbalmente se cuenta, ¿no? Ok. Entonces, en resumen, vimos en las reuniones anteriores, no sé si se acuerdan ustedes, me imagino que no todos estuvieron presentes, cuando hablamos de la casa del Bab en Shiraz, ¿verdad? Hace como 4 semanas más o menos, hablamos de que la casa del Bab en Shiraz, como el Bab es el regreso de Mehdi, entonces si nosotros usamos en lugar del nombre Bab su equivalente como Mehdi, podríamos decir que la casa del Bab era casa de Mehdi, aunque nosotros nunca lo llamábamos así, ¿no? Le llamábamos Beite Mubarak, casa bendita, refiriéndose a casa del Bab. Entonces los musulmanes destruyeron la casa del Bab y a un lado de donde era la casa del Bab construyen una gran mezquita, ¿no? ¿Y qué le ponen a la mezquita? Le ponen casa de Mehdi, Beite Mehdi, sin saber que pues Mehdi es el Bab y ellos acaban de destruir la casa del Bab y están construyendo una mezquita y a la mezquita le ponen casa del Bab, ¿no? O su equivalente Mehdi. Entonces, esto sucedió con la casa del Bab en Shiraz y esto es lo que acabamos de ver hoy, ¿no? Que en el Siachal, donde encerraron a Baha'u'llah 4 meses en las condiciones más pésimas que ya en las reuniones anteriores, al menos unas 2 anécdotas hemos contado, ¿no? Después utilizaron ese mismo lugar para llorar el martirio de Hossein, que es lo mismo que Baha'u'llah, en lo simbólico, ¿no? No en persona. Y no solamente lloraron el martirio de Hossein, sino también ahí velaron el cuerpo sin vida del rey que hizo sufrir tanto a Baha'u'llah, y ahí anunciaron la caída de esa dinastía, ¿verdad? Eso sucedió. Espero que haya sido interesante. Ahora yo pregunto, ¿hay alguna duda acerca de quién es el verdadero rey? En el momento, ese rey Nasreddin Shah aparecía con lujos, con su corona, con carruajes, con sirvientes, con deliciosas comidas, jardines, flores, piscinas, qué sé yo, con todo su poderío. Y el otro rey era un prisionero. Pero años después, ese otro rey que era prisionero es objeto de una devoción envidiable.
Y el rey que era poderoso ahora es polvo, ya no existe. Ni es recordado. Es recordado como malo. Sí, porque fue un rey muy controversial y obviamente no lo recuerdan como un personaje que hizo algo bueno para el país, ¿no? Entonces yo termino aquí mi intervención, mi investigación, ¿no? Espero que haya sido interesante, ¿no? Para mí fue interesante cuando supe todo esto. Ahora, amigos, ¿tienen algún comentario? Adelante. Una pregunta, Kurosh. Yo había escuchado de que en el futuro la casa de El Bab iba a ser reconstruida y iba a ser un centro de peregrinaje. Ahora, bueno, yo no sé cómo va a ser eso, ¿no? Si van a demoler una parte de ese edificio grande que han puesto o no, o la casa va a ser ligeramente un poco más allá. No sé si tienes información al respecto. Mira, yo no es que tenga una información, pero mi lógica dice que la casa la van a construir exactamente donde estaba. Porque ninguna construcción que esté ahí es lo suficientemente importante para que sea más importante que la casa del Bab. Entonces yo sé que en microfilm está guardado todo el diseño y la ubicación exacta de cada detalle, incluso el acabado del techo, de las paredes, todo, absolutamente todo, la puerta, todo está grabado. Entonces, mi lógica me dice que se va a construir exactamente de la misma forma y exactamente en el mismo lugar, con la misma arquitectura. No sé el material, ¿no? Pero sí, va a ser exactamente igual. Y obviamente no creo que alrededor vayan a construir todas las demás cosas que ahí estaban, sino que va a ser una casa que va a tener espacio libre alrededor. Este es también, repito, es mi imaginación, ¿no? Y hay una ceremonia de peregrinaje con unas tablas especiales que no sé si están traducidas, no creo. Que la persona llega a la puerta de la ciudad, ¿no? Y desde ahí hay una serie de rituales que realiza, ¿no? Y oraciones que recita para ir llegando, caminando hasta el lugar donde es la casa del Bab. Lo mismo va a suceder en Bagdad, donde vivió Baha'u'lláh. También es una casa a la cual existe un ritual de peregrinaje, ¿no? Y esa casa también está destruida y también hay que reconstruirla. Así que no sé si eso, digamos, resuelve un poco la duda. Sí, claro, está bueno, gracias. ¿Otra observación? Kurosh, Avesio. Hola. Mira, yo solo quería salir de la duda. También otro de los títulos, porque se conoce al Bab, es como el punto primordial. Claro, nos decís algo sobre eso. Ah, sí, gracias, Atencio. Y yo conozco a un gran cantante que ha hecho una canción para el Bab y ahí dice, ¿no? Que es punto primordial. Ese es un título que él mismo se dio a sí mismo. O sea, según el Bab, él es el primer punto
de donde comienza a escribirse toda esa historia, ¿no? Los primeros discípulos fueron llamados letras del viviente, ¿sí? Entonces, si el Bab es el punto es desde donde comienza a escribir las letras, ¿no? Y a partir de las letras se escriben todas las cosas. Entonces, la fe del Bab comienza con él y termina en todos los creyentes, ¿no? De él. Entonces, incluso él a Mahoma lo llama el punto del Corán. O sea, es decir, es una forma creativa que utilizó el Bab para llamar al mensajero de Dios. Entonces, como que Bahá'u'lláh fuera el punto de la fe Bahá'í, ¿no? O Mahoma fue el punto de la fe musulmana, del Islam. O Cristo fue el punto. Y sus primeros creyentes fueron las letras. Es una forma, ¿no? Es una forma simbólica de llamar al mensajero de Dios y a sus primeros creyentes. Los primeros creyentes de Cristo se llaman discípulos, ¿no? Los primeros creyentes del Bab se llaman letras del viviente. Diferentes maneras de llamarlo. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, como no, gracias, Kurosh. Yo pensaba que tenía que ver algo con las profecías del Islam, pero no. No, esa es creatividad del Bab. Llamar, o sea, la primera vez que alguien llama así al mensajero de Dios fue el Bab. Y la primera vez que llama a sus primeros seguidores letras del viviente, es decir, las letras de la vida, ¿no? Las letras a través de las cuales la vida se difunde entre los creyentes. Y la primera vez que un mensajero de Dios llama al siguiente, aquel a quien Dios hará manifiesto. Interesante, ¿no? Por ejemplo, en la fe de Moisés, al siguiente mensajero de Dios que iba a venir, lo llamaron Mesías. Una de las formas, ¿no? En la fe de Jesús lo llaman la venida del Hijo en la gloria del Señor, el retorno de Cristo, etcétera, ¿no? La segunda venida de Cristo. Los musulmanes lo llaman Mehdi, regreso de Imam Hussein, pero el Bab, al siguiente mensajero de Dios que iba a ser Bahá'u'lláh, lo llamó aquel a quien Dios hará manifiesto. Esa es la forma, ¿no? Creativa de él para llamar al siguiente mensajero de Dios. Pero no fue un término que venga del Islam, no existía esos términos. Esos términos los creó el Bab. Fue genialidad de él. ¿Otro comentario? Aquí tenemos a Beatriz, también es experta en el Bab. En realidad, esta noche no es que íbamos a hablar del Bab. Ajá, Beatriz. Pero en realidad, de verdad, me has dejado ahorita sin palabras, de verdad, con estos datos. Porque realmente la historia, no sé, es tan interesante que los datos recientes de la fe son tan bonitos, tan importantes de también conocer. Y no sabía en realidad nada de esto. Ha sido una sorpresa, de verdad. He llegado a emocionarme tanto de la forma como realmente se cobra, pues, las cosas que hacen, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero se cobra las cosas que hacen. Y el sufrimiento de Bahá'u'lláh en el Siashal fue muy fuerte, sí. Muy duro, a pesar de que allí él tuvo la revelación, pero realmente fue una situación muy dura para él, también para Abdul Bahá, nosotros lo sabemos.
y para todos los que estuvieron con él allí fue una situación muy fuerte. Y yo creo que falta mucho todavía, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que los judíos todavía están sufriendo mucho por haber crucificado a Jesús. Y ahorita ellos que hicieron sufrir tanto a Bahá'u'lláh, que es la más grande manifestación, y al Bab, que lo sacrificaron, no sé qué les depara. Entonces, bien interesante. Me gustó mucho, de verdad. Estuvo muy bonito. Gracias, de veras, gracias. Gracias por asistir, gracias por asistir. Sí, realmente lo que dice Bea es cierto. Es decir, Dios no quiere que Beatriz y yo tomemos venganza, ¿no? Si nos agreden. Bahá'u'lláh no quiere que hagamos eso. Cristo tampoco, ¿no? Él dijo, si te golpean en una mejilla, ofrecer la otra. Pero el mismo Dios es severo y no se le olvida nada. No es como nosotros, ¿verdad? Se nos puede olvidar. No, ni un pelito de lo que hayan hecho los enemigos de la fe se le olvida. Cuando asesinaron a Cristo en forma tan vil y tan injusta, ni Caifás ni el rey, los dos a los 3 años ya estaban boca arriba, ¿no? Ya estaban muertos. El que mató a Imam Hussein se llamaba Yazid. 3 años después murió. Y la semana pasada, que no estuvo Bea, estuvimos viendo que Nasser ed-Din Shah, el que ejecutó al Bab y encerró a Bahá'u'lláh y lo mandó al exilio, sin embargo, la venganza no llegó a los 2 o 3 años, sino que la venganza llegó a los 40 y pico de años después. Entonces, una vez contamos la semana pasada, ¿no? Que a Bahá'u'lláh le preguntaron, mire, ¿y este señor Nasser ed-Din Shah, que tanto daño ha hecho a los bahá'ís, a los babíes, va a recibir su castigo? ¿Por qué no ha recibido su castigo? Y eso era ya varios años después, ¿no? Porque tal vez el bahá'í que hizo la pregunta, tal vez esperaba que Nasser ed-Din Shah ya, así como los demás, haya recibido su castigo pronto. Entonces le preguntó a Bahá'u'lláh, ¿por qué? Entonces ahí viene la importancia de ese versículo bíblico que yo les mandé en la invitación, de Romanos 12:19, ¿no? Que literalmente dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, tú no cobres venganza, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Entonces, cuando le preguntan a Bahá'u'lláh, mire, ¿y qué pasó con Nasser ed-Din Shah? ¿Qué fue tan malo? ¿Por qué no ha recibido su merecido? Entonces Bahá'u'lláh le dijo, ¿sabes por qué no mereció su merecido? Porque 2 o 3 discípulos del Bab quisieron cobrar venganza con sus propias manos y fueron a hacer un atentado contra el Shah. Y por eso Dios se apiadó de él, le tuvo compasión y le dio más vida. Es decir, si esos 3 irresponsables, tontos, no hacen el atentado, Dios lo hubiera, de alguna manera, hubiera acelerado su ejecución. Pero obviamente nosotros no es que nos vamos a alegrar por eso, sino que lo decimos lo decimos en el sentido de la justicia divina, ¿no? Como ejemplo.
pero para nada uno no se alegra de la muerte de los enemigos, en absoluto. Ajá, Humberto. Sí, yo quería agregar algo a lo que nuestra amiga hace un momento mencionaba. Hay un judío que es Bahá'í, es el doctor Moslang, es profesor en una universidad en Estados Unidos, psicólogo, fue judío de religión y de familia, y él escribió un libro muy interesante que se llama Volveré. Él se dedica a trabajar sobre las profecías del Antiguo y el Nuevo Testamento. Quien puedan comprarlo, a quienes les interesa el tema de profecías cumplidas y pueden comprarse el libro, háganlo porque es un libro bien interesante, ¿no? Hay una anotación que él hace sobre Jeremías. Y dice Jeremías, llámame y te responderé y mostraré cosas grandes, inaccesibles que desconocías. O sea, la idea es de que el creyente es puesto a prueba y tiene los libros sagrados no para perderse y enredarse la vida, sino precisamente para que haga un trabajo de investigación y así como él hizo y como muchos bajáis han hecho, investigar, leer, preguntar, razonar y concluir con que los textos sagrados del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento guardan verdades profundas. Ya a mediados del siglo XIX, 1800 y algo, una serie de teólogos, sacerdotes, líderes religiosos en Europa y en Estados Unidos y en Chile también, el padre Lacunza, que era un judío, y otros más, cada uno por su cuenta, por su lado, se dedicaron a investigar las profecías que tenían que ver con el fin de los tiempos. Y todos ellos coincidieron que el Mesías, el retorno de Jesús, se iba a materializar en 1844, 43, 44. Y bueno, lamentablemente muchos de ellos no entendieron la parte interesante que es cómo iba a ser los hechos, ¿no? Dieron con la fecha, algunos dieron con el lugar, a algunos sacerdotes alemanes viajaron a Tierra Santa y construyeron ahí un monasterio a la espera de Bahá'u'lláh. Recuerdo haber leído que Bahá'u'lláh, estando en Tierra Santa, visita el monasterio, coge el libro de visitas y pone ahí unas palabras, ¿no? Vine y no encontré a nadie, algo así pone Bahá'u'lláh, ¿no? Y luego se retira, porque estaban esperando ahí los sacerdotes a llegar del Mesías, pero no lo llegaron a reconocer cuando lo vieron, porque tenían en su mente de que él iba a llegar de una manera fantástica, poderosa, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, como un emperador, ¿no? Y Bahá'u'lláh no, pues, descartó cualquier forma material y humana para poder manifestarse, sino hacerlo en términos espirituales. Gracias. Gracias, Humberto. Sí, lo que ellos no sabían, claro, tenían que saberlo, pero no le habían puesto atención, que el Señor iba a venir como ladrón en la noche, es decir, el ladrón en la noche viene cuando tú estás dormido, roba la casa y se va y te enteras cuando ya se fue. Entonces, esta es más o menos la historia de todos los mensajeros de Dios, que todos vienen como ladrón en la noche, ¿no? Es interesante cómo es que esperan a un rey material, pero viene un rey que genera una devoción, ¿cómo se dice? Devoción. Una devoción tal que los reyes lo envidian, ¿no? Por ejemplo, cuando Bahá'u'lláh estaba en el Siahchal,
Eso lo contamos hace un par de semanas también. El Shah quiso agradar a los prisioneros y matan un cordero, parece, y lo ponen a asar, y el cordero asado lo mandan a los prisioneros del Siachal para que coman. O sea que el Shah tenía un voto, ¿no? Como una intención buena para con ellos, y les manda esa carne asada. Imagínense ustedes ahorita, si ustedes sienten olor a carne asada que el vecino está asando carne, no les da gana de ir a agarrar un pedazo de carne y asarlo. Entonces ese olor llenó el espacio del Siachal, y ahí estaba Baha'u'lláh y estaban los seguidores, ¿no? Todos ellos se sobrepusieron a su deseo de ir a comer esa carne y no mostraron interés. Solo uno mostró interés. Todos los demás permitieron que el rey les dijera: no, llévese esa carne porque nosotros la podemos pasar sin él, sin ella. Llévelo. Se lo llevaron. Pero esos súbditos que estaban ahí prefirieron morir antes de incumplir el deseo del rey que estaba ahí en prisión. Ahora, esa lealtad, esa devoción, esa veneración hacia la figura de un rey, Nasser ad-Din Shah en su vida lo soñó. En su vida. Napoleón, nadie ha tenido semejante súbditos para que prefieran morir antes de probar un pedazo de carne. Ese es nada más un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo y ya son las 4 minutos después de la hora. Si no hay más que decir, pues nos despedimos. Gracias. Gracias, Kurosh. Muy buen tema. Felicitaciones. Muy bien. Gracias, Kurosh. Estuvo maravilloso. Gracias. Sí, a mí ¿Cómo está? Muy interesante. ¿Qué tal? Saludos a todos y buenas noches. bendiciones. Muchas gracias.